En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el texto de Petit-Philippe, Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno. Sobre la primera parte de este texto, la libertad republicana, antes de la libertad negativa y la libertad positiva. Philippe diferencia entre la libertad antigua y la libertad moderna y afirma que la libertad antigua es un concepto positivo que refiere a la libertad política. Asegura que el cuerpo político es indivisible, la libertad y la igualdad no son atributos naturales y que la libertad se asocia a la participación de los asuntos públicos. Esto tiene que ver con el hecho de que se trata de una sociedad en la cual no está presente la igualdad, no considera ni a la libertad ni a la igualdad como naturales, sino como construcciones históricas y políticas, naturalmente, y en ese contexto retoma la idea de que, digamos, la libertad es un concepto positivo que a la vez habilita a algunos privilegiados y también obliga a cumplir con determinadas funciones y roles sociales, mientras que excluye al conjunto de esa participación en las cuestiones políticas. Solo los privilegiados están capacitados como para tener privilegios, atributos asociados con la libertad política. Por el contrario, la libertad moderna la considera un concepto negativo asociado a los derechos inalienables del hombre. La libertad es un resguardo frente a la coerción injustificada o ilegítima. La libertad del movimiento está asociada a los derechos civiles, o la libertad de reunión, que está presente en la primera enmienda, y advierte un redescubrimiento de la República frente a la opresión tiránica. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, fundamentalmente que la libertad de los modernos no obliga a hacer determinadas cosas, sino que genera las condiciones de ejercicio para determinadas facultades que están asociadas con los derechos civiles, pero no con los derechos políticos, en su opinión. De este modo, las libertades de movilidad, de comercio, de empresa, de expresión, etcétera, son libertades que están resguardadas por textos constitucionales, por la norma, por la ley, para su libre ejercicio, pero no incluye dentro de estos derechos a las libertades políticas, no las asocia directamente con la república, con la libertad republicana, sino que en definitiva pueden estar o no presentes. Las libertades de los modernos, la libertad moderna para Philippe, está asociada esencialmente a la órbita de lo privado y al ejercicio de los derechos civiles. En este sentido, retoma la caracterización de Isaiah Berlin, que entiende la libertad negativa o libertad de los modernos como una ausencia de interferencia, ausencia de una intervención más o menos intencional, es decir, básicamente los individuos son libres hasta el punto en que disfrutan de una capacidad de elección sin impedimento ni coerción. Es decir, la libertad está asociada esencialmente a las facultades que pueden ser ejercidas sin temor a ser sancionado, ¿no? Y básicamente analiza que las constituciones son los fundamentos, los textos normativos que garantizan ese ejercicio al margen de la coacción. Entre los autores que construyen esta tradición, para Philippe están Hobbes, Bentham, Mill, la Ilustración francesa con Montesquieu, Constant, Tocqueville, los padres fundadores como Jefferson y Paine, y básicamente asocia Berlin la libertad moderna con el ámbito de lo privado, es decir, el ámbito de los mercados, el ámbito que está fuera del ámbito de las libertades políticas. La libertad positiva, en cambio, de los antiguos, requiere que los agentes tomen parte activa en el control y dominio de sí propios. Somos positivamente libres en la medida en que conseguimos el autodominio, lo que sugiere un hombre dividido y contrapuesto a sí mismo.
Herder, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel y Marx están en esta vertiente donde de alguna manera lo que está planteando es la incidencia externa sobre el ejercicio de esas libertades. Para Philippe Petit, la dicotomía entre la libertad como ausencia de servidumbre o como no dominación y la libertad como ausencia de interferencia, es decir, el hecho de garantizar la libertad del conjunto y la opción de garantizar a la libertad como una ausencia de una interferencia ilegítima de parte de los poderes públicos, por ejemplo, no constituyen la dicotomía del republicanismo, ya que la libertad republicana está asociada a la ausencia de interferencias y la autorrealización y el autogobierno. Un individuo que decide por sí propio en el ámbito de la esfera privada toma decisiones, pero que no está asociada directamente al ejercicio de las libertades políticas. En lo que tiene que ver con la libertad como ausencia de servidumbre o como no dominación, se asocia de alguna manera, o tiene elementos en común, entre la libertad como no dominación y la concepción negativa de la libertad política. Cuando una persona disfruta de no dominación, está exenta de interferencias arbitrarias en las cosas que hace. Estar exento no a cualquier interferencia, sino una interferencia arbitraria. El autodominio se asocia a la idea de libertad, ser amo de uno mismo, no estar sujeto al control de otro. La dominación, para Petit, queda ejemplificada en la relación entre el amo y el esclavo, o el amo y el siervo. Esta es una oposición que se presenta entre el hombre libre y el siervo, o entre el ciudadano y el esclavo. La condición de libertad se ilustra con el estatus de alguien que, a diferencia del esclavo, no está sujeto al poder arbitrario de otro. La libertad moderna, en cambio, es vista por Petit como no interferencia. Es una visión individualista que desdeña el ideal de la participación pública en favor de una esfera privada de actividad. La participación democrática no lo es porque se la considere un bien en sí mismo, sino porque sirve a propósitos útiles para la defensa del individuo. Esto es importante, este es un planteo que ya estaba presente en Tocqueville, por ejemplo, donde planteaba el concepto de interés bien entendido. Ese interés bien entendido implicaba la participación en los asuntos públicos, no como la realización del ciudadano, sino como una garantía de no interferencia sobre los asuntos privados. Para Petit, la república es el imperio de la ley y no el imperio de las personas. Por eso habla de una constitución mixta con pesos y contrapesos que marcan derechos y obligaciones, facultades y límites de las personas, y que se trata de un régimen de virtud cívica, pero esa virtud cívica está asociada al ámbito de la realización privada. El ideal de realización del individuo, desde la perspectiva republicana que plantea Petit, tiene que ver con su realización como individuo en la esfera privada, no en la esfera pública, a diferencia de lo que era el pensamiento de los antiguos, que asociaban la realización del individuo, del sujeto, en el ámbito de la participación en cuestiones o en decisiones que aquejaran al bien común. Refiere Petit al texto de James Harrington, La República de Oceana, 1656, es una obra que forma parte del republicanismo clásico, que plantea una utopía del modelo republicano y está dedicada a Oliver Cromwell. Allí Harrington recomienda la rotación de cargos para evitar la constitución de castas, la separación de poderes para establecer un sistema de pesos y contrapesos y un Congreso bicameral que tenga, digamos, la capacidad de equilibrarse y poner freno a los eventuales abusos en que pueda incurrir alguna de las cámaras. La libertad del pueblo consiste en algo distinto de la participación en el gobierno para Harrington, porque vivir en libertad es vivir en sí mismos,
Por esta razón soslaya o desvaloriza la democracia popular al considerar que, digamos, individuos de muy diversas capacidades son igualados y que en realidad los procesos de diferenciación y de éxito en el terreno de la vida humana deben darse en la órbita de lo privado. El énfasis en la obra de Harrington está asociada con los escritos propios del Commonwealth, que es la importancia de evitar la interferencia externa y lograr la independencia personal. Un individuo que pueda vivir al margen del Estado y resguardado de eventuales intromisiones arbitrarias por parte de estos. Allí la libertad entonces política, como señala Richard Price, puede ser un medio para la libertad cívica, pero no fundamental. De alguna manera retoma este concepto de Tocqueville de que el interés bien entendido, el hecho de participar para evitar intromisiones. En el caso de los federalistas norteamericanos, para Pitt se advierte un cambio, ya que insertan la democracia representativa en la definición de república. Esto es importante. ¿Por qué razón lo hacen? Bueno, básicamente porque es una sociedad donde no hay jerarquías nobiliarias. Por esta razón, entonces, al menos ante la ley, los hombres, y acá planteamos blancos, tienen asimilados a través del sufragio universal el ideal de democracia representativa, la participación política. Por esta razón, en la República norteamericana, a diferencia de lo que ocurría con el modelo británico, la democracia representativa, es decir, la participación, juega un papel significativo en su definición. También hablan de separación de poderes. La libertad es definida como una situación que evita los males ligados a la interferencia. No es el acceso a los instrumentos de control democrático, participativos o representativos. Es decir, fundamentalmente se privilegia una vez más la cuestión de la esfera de lo privado, de las intervenciones arbitrarias del poder público, y básicamente, digamos, si bien se faculta a la participación democrática, no se la considera sino como, digamos, una cuestión de segundo orden que, digamos, porque prevalece esa dimisión individual asociada al mercado. El control democrático, como planteaba Tocqueville entonces, para los federalistas, es solo un medio para promover la libertad. La participación o representación democrática es un anhelo, es una opción, pero no es parte de la definición de república, no es su núcleo definitorio, plantea Pitt para el caso de los federalistas, y esto tiene que ver con el hecho de cómo se entiende la libertad y los valores de la modernidad en el mundo anglosajón, donde la propiedad y la libertad son privilegiados por encima de la cuestión de la igualdad. En el caso norteamericano se agrega el elemento de la igualdad, pero evidentemente la participación pública está en un segundo plano o está devaluada en relación con lo que tiene que ver con el desempeño en la órbita de lo privado. Luego analiza la concepción republicana de la libertad como no dominación, el derecho y la libertad. El derecho para Pitt es una interferencia no dominante. El derecho para los republicanos es constitutivo de la libertad, es decir, no se entiende la libertad sin el derecho porque es el derecho el que genera las condiciones y marca los límites para el ejercicio de la libertad. De acuerdo a la doctrina republicana, las leyes de una república crean la libertad que disfrutan sus ciudadanos. Ya habíamos dicho que en la definición de Pitt, ni la libertad ni la igualdad forman parte del estado de naturaleza, de la naturaleza de la esencia humana, sino que son unas construcciones históricas que están creadas a partir de un estatuto legal. La ciudadanía es un estatus que solo puede existir bajo un régimen adecuado de derechos. El rasgo capital de la Civitas es el imperio de la ley. Es decir, que en lugar de privilegiar el interés de los ciudadanos respecto
del marco normativo, lo que se plantea es que los ciudadanos se encuentran inmersos dentro de un marco normativo que ha generado y ha marcado los límites para el ejercicio de su libertad. Las leyes solo tienen ese estatus en la medida en que no se conviertan en instrumento arbitrario de un individuo o grupo, lo que daría lugar a un régimen despótico, en el cual los individuos se convierten en esclavos y se ven enteramente privados de la libertad. Esto, bueno, plantea o sigue en esta línea de razonamiento, ¿no? Que las leyes deben expresar o de alguna manera deben incluir al conjunto y deben garantizar normas comunes, una ley común para el conjunto de la sociedad. Ahora, en la medida en que un grupo o un individuo aplica o redefine las pautas en beneficio propio, entonces lo que se considera es que se ha generado una desviación, una desvirtuación de la libertad y por lo tanto se cae en un régimen tiránico. Por lo tanto, los ciudadanos se convierten en esclavos y son privados de la libertad que está asociada a la capacidad de decisión individual. Finalmente nos habla del triunfo de la libertad como no interferencia y los utilitaristas, y ahí toma los casos de Jeremy Bentham y William Paley. Jeremy Bentham, que vive desde mediados del siglo XVIII hasta el poco más del primer tercio del XIX, señala que todas las leyes son revocadoras de la libertad, es decir, que en lugar de crear las libertades, las leyes lo que hacen es poner límites y de alguna manera limitar el ejercicio de la libertad plena por parte de los seres humanos. Las leyes que sirven de salvaguardas no son en pro de la libertad sino de la seguridad, es decir, básicamente las leyes ponen límites a su ejercicio para garantizar la paz, el orden y el ejercicio de la vida en común. Todos los seres humanos son iguales, aunque en la práctica ellos no fueran capaces de sacar todas las implicancias de esa igualdad, que tiene que ver con los procesos de diferenciación que se dan en el ámbito de lo privado, supuestamente en condiciones de competencia perfecta. Por lo tanto, algunos serán ganadores y otros perdedores de ese proceso de competencia, de disputa que se da en el marco de las actividades individuales. Y finalmente, señala que cada uno tiene que contar por uno, nadie por más de uno, por el hecho de que en ese caso estaríamos hablando de formas formales o informales asociadas con la servidumbre o con la dependencia. En el caso de William Paley, que vive entre la década de 1740 y principios del siglo XIX, habla de la libertad como no interferencia, nuevamente, en sus principios de moral y filosofía política. Señala que la libertad es una libertad personal que requiere ausencia de restricción y reconoce que la ley es necesaria para la promoción universal de esa libertad. Es decir, solo es posible, si bien, la libertad plena ejerce o demanda la ausencia de restricciones, es necesaria la presencia de la ley para garantizar la vigencia de esa libertad, aunque implique formas de recorte respecto de la libertad absoluta de los individuos. Finalmente nos dice que la libertad como seguridad frente a interferencias arbitrarias confunden medios y fines. Describen no tanto la libertad misma cuanto las salvaguardias y las garantías de la libertad. Es decir, que de alguna manera, para ejercer la libertad, es necesario ponerle restricciones que afectan el ejercicio de la libertad misma. Por eso cuando se habla de seguridad o de garantías para el ejercicio de la libertad, implícitamente las estamos recortando. Bueno, este es un planteo teórico propio de un liberalismo burgués que privilegia la órbita del mercado respecto de la realización pública y fundamentalmente, de alguna manera, en última instancia lo que está garantizando son los intereses de las clases propietarias a partir de la sanción de textos escritos que definen y